Gracias. Buenas tardes con todas, con todos los presentes. Haré brevemente una intervención que explica el diagnóstico y las políticas de vivienda y los principios del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial que están vinculados al tema de la vivienda. Como unos datos generales, la problemática cargada antes de la generación de políticas era la tensión parcial por la desarticulación de políticas, una visión coyuntural sectorizada y cortoplacista, sin una perspectiva integral del hábitat, que es lo que marca la diferencia. Soluciones cuantitativas y mercantilistas. La visión constitucional en buena hora de la política local de vivienda y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial conciben ahora a la vivienda de manera más integral y con una noción clara del hábitat sostenible en el tiempo para el ciudadano. El dato general de déficit habitacional en el DMQ es de alrededor de 255.427 viviendas según el censo de 2010, que corresponden un 80% al área urbana y un 20% al área rural. Existe un marcado déficit cualitativo en la construcción que exacerba más las condiciones de vulnerabilidad y constituyen inclusive riesgos en sí mismos para la vida. A continuación, algunos números y figuras de la vivienda en el DMQ, de acuerdo a los datos del censo. Vemos una evolución decreciente del tamaño del hogar en el tiempo desde lo que registran los censos del 82 hasta el 2010, de 4.6 miembros en promedio hasta 3.5 en los datos del último censo. El tamaño de hogar según las zonas administrativas, encontramos que las zonas Manuela Sáenz y Eugenio Espejo, que son el centro y centro-norte de la ciudad, al 2010 tienen el menor tamaño de hogar, a diferencia de las zonas de Los Chillos, que es nuestro valle suroriental, y la zona Quitumbe, que es la zona extremo sur de la ciudad, que tienen un tamaño de hogar mayor. La evolución de la distribución porcentual por pérdida por tipo de vivienda en el tiempo. Encontramos que hay un incremento, sobre todo de los departamentos. En lo que respecta a casas o villas se ha mantenido algo estable, pero en departamentos vemos que hay un incremento porcentual del 24 al 33%, del 90 al 2010, y en otro tipo de viviendas como son covachas, como son mediaguas, cuartos aislados, de un decrecimiento del 27 al 13%. Los tipos de vivienda en el DMQ según las zonas administrativas, como vemos, estos gráficos también nos ilustran que la mayor cantidad de viviendas se encuentran en la zona de Eugenio Espejo, centro-norte, y en la zona centro-sur, Eloy Alfaro, principalmente en lo que son departamentos en casas o edificios y casas y villas. Nuestro déficit cualitativo de la vivienda por nivel de precariedad entre baja, media y alta. Este es el cuadro que explica, y me voy a referir específicamente al total de viviendas con los déficits cualitativos, que ha decrecido desde el año 90, según registran los censos, de 116.000, considerando un pequeño incremento en el 2001, quizás los momentos de la crisis bancaria, 143.000, hasta tener en el 2010 87.924 casos de déficit cualitativo de la vivienda. Esto muestra de igual manera el déficit cualitativo distribuido según las zonas administrativas, y miramos que tenemos el mayor de los casos en Manuela Sáenz y Eloy Alfaro, de baja precariedad, y de media precariedad de igual manera en Eloy Alfaro y Manuela Sáenz, y de alta precariedad en el Valle de Los Chillos y en la zona de Nueva Aeropuerto, las parroquias orientales. De manera general, como una conclusión, para el Distrito Metropolitano de Quito se tiene que en el año 90 una de cada 3 viviendas tenía condiciones de precariedad. En el 2001 esto resultaba en una de cada 4 viviendas, y en el 2010 tenemos que una de cada 7 viviendas tiene condiciones de precariedad. Datos sobre el déficit cualitativo de la vivienda en lo que respecta al hacinamiento y allegamiento, según los datos del 2010. Tenemos de un total de hogares de 641.214, 50.109 hogares con hacinamiento y 5.688 con condiciones de allegamiento. La vivienda en zonas de riesgo en el DMQ constituye aproximadamente, es un dato aproximado, de 3.000 viviendas asentadas en zonas de alto riesgo,
esto según el levantamiento que permanentemente está realizando la Secretaría de Seguridad, sin considerar que existen todavía viviendas en zonas con riesgos menores que también son considerables. De estas, alrededor de 1.050 viviendas ya están involucradas en procesos de relocalización y se está permanentemente levantando la información que permita determinar la calificación del nivel de riesgo de viviendas y en algunos casos de evaluación sobre la mitigación de riesgo, que es un poco más compleja técnicamente. Ya se mencionó algo de esto sobre los proyectos de la empresa de vivienda. Incluye las unidades para relocalización, de acuerdo a lo que expuso la concejala. El proyecto La Mena es enteramente viviendas destinadas para familias que se relocalizan, pero también los demás proyectos, como podemos ver en la tabla, tienen un importante porcentaje de viviendas destinadas a familias que se van a relocalizar. De un total de 5.428 aproximadas, porque de acuerdo a la definición de los proyectos, de la definición técnica, estos números pueden variar un poco, 1.342 serían destinadas para familias que se relocalizan. En lo que respecta a la vivienda en el centro histórico, tenemos algunos datos generales correspondientes a la cobertura de servicios básicos. Si bien es cierto, hay un 99%, muchas de estas son redes vetustas que están en procesos de renovación. Hay un 17.4% del mal estado de viviendas particulares, y las viviendas particulares cuyo estado de techo, paredes y piso son consideradas como buenos es un 39.2%. Asimismo, 38.7% corresponden a departamentos, 33% a cuartos en casa de inquilinato y 26% a casas. 10.4% de estas viviendas están desocupadas, 6% más desocupación que en el censo del 2001, lo que evidencia que es cierto aquello de que el centro histórico se está vaciando y es importante, y el municipio a través del Instituto de Patrimonio está trabajando en la promoción de la vivienda y la habitación del centro histórico. Estas son las condiciones de propiedad respecto a las viviendas en el centro histórico. Vemos que un 28% corresponde a viviendas propias, un 7.8% a viviendas prestadas y el restante 63.81% a viviendas arrendadas y en antecrisis. Los datos generales ya explicó la concejala Maldonado respecto de la política de vivienda, pero un poco resumo de manera estructurada cuáles son los lineamientos generales de esta política. El enfoque de derechos, que considera los principios de integralidad del hábitat, desarrollo comunitario integral, universalidad, solidaridad, derecho a la ciudad, accesibilidad económica, eficacia y eficiencia institucional, participación ciudadana, calidad de diseño y construcción, innovación, crecimiento progresivo y vivienda productiva. Considera también el aprovechamiento del sistema de incentivos a la vivienda, SIC del MIDUBI, las líneas crediticias de inversión del BEP, oportunidades de financiamiento a promotor y beneficiario del sistema financiero nacional y la seguridad social inclusiva. Sus objetivos específicos son instituir mecanismos constitucionales y legales, promover y fomentar proyectos de hábitat de vivienda con énfasis en sectores de atención prioritaria integralmente, generar la reserva de suelo y promover oferta de vivienda de interés social, según también lo establece los lineamientos del ordenamiento territorial. Desarrollar vivienda nueva con modelos de gestión que beneficien a la comunidad interesada. Desarrollar un régimen especial para vivienda de alquiler y otros mecanismos de contratación inmobiliaria. Desarrollar el sistema de albergues y establecer el sistema metropolitano de prevención de riesgo. Contribuir a la recuperación de la ciudad existente. Como lo mencionaron, muy importante considerar sobre todo ahora y promover más aquellos proyectos que se desarrollen al interior del área urbana. Con ello contribuimos inclusive a un menor consumo de suelo que, como sabemos, contribuye a la huella ecológica de las ciudades. Dentro del alcance está definir las actuaciones respecto de la gestión y uso del suelo con fines de urbanización, residencia y equipamiento destinadas a la vivienda nueva, mejoramiento urbano, construcción de albergues, vivienda en régimen especial de alquiler, vivienda de relocalización y a otras operaciones de vivienda de interés social.
Finalmente, sus lineamientos son la definición de grupos meta, aquellos que no tienen vivienda o están en zonas de riesgo, deterioro, y grupos con problemas de accesibilidad, de movilidad, integralidad, desarrollo comunitario integral y equidad del hábitat, la sustentabilidad ambiental, la gestión participativa con propuestas autogestionarias, gestión municipal del suelo, compactación urbana, continuidad territorial, principalmente en lo que respecta a las redes cumpliendo objetivos del hábitat integral, incentivos y la implementación y tramitación. Acompañado a esto están las políticas descritas en nuestro plan de ordenamiento territorial, que entiendo se lo está distribuyendo en este momento, que considera en su propuesta 6 objetivos estratégicos principales que son elementos de guía para las actuaciones en los próximos 10 años y que son los que voy a describir a continuación. La integralidad regional del DMQ y la gestión territorial coordinada, que considera la planeación y gestión territorial coordinada con otros gobiernos autónomos descentralizados vecinos, sobre lo cual el municipio ya ha empezado a realizar actividades. Integración económica, proyección y planeación para el desarrollo sistémico del sector productivo. Integración, optimización y consolidación de los sistemas de movilidad. Consenso sobre los indicadores y metas ambientales y eficiencia y eficacia de los servicios básicos. Un segundo elemento son los sistemas de áreas protegidas y corredores ecológicos, para los cuales se delimitará y regulará y gestionará la conservación, protección y recuperación y uso sustentable de áreas de protección ecológica como una respuesta efectiva frente al cambio climático y sus impactos en sectores estratégicos como el abastecimiento de agua potable, manejo y conservación de cuencas hídricas, la gestión integral de riesgos climáticos, programas de biodiversidad, infraestructura y seguridad alimentaria. El tercer elemento corresponde a un desarrollo urbano y rural equilibrado, sustentable y seguro. Se ha clasificado en 2 tipos al suelo: el suelo urbano destinado a las actividades residenciales, productivas, secundarias, comerciales, de servicios y de administración, y cuenta servicios de agua, alcantarillado, energía, accesos viales y recolección de desechos sólidos, correspondientes a 41.211 hectáreas, que es alrededor del 10% del área del distrito metropolitano. El suelo rural está orientado a las actividades productivas primarias, agrícolas, pecuarias, forestales, mineras, a la protección ambiental y del patrimonio social y cultural comunas, correspondientes a 381.803 hectáreas, que serían el 90% restante. Un hábitat urbano seguro incluye la mitigación de riesgos, para lo cual es importante disponer de bases técnicas actualizadas. En esto está trabajando la Secretaría de Seguridad permanentemente, que permitan proyecciones y estimaciones certeras de los riesgos, localizar los sectores afectados por riesgos mitigables y no mitigables y priorizar las intervenciones adecuadas. Actualizar el marco normativo para el uso de suelo y construcciones dentro del distrito metropolitano en función de la variable riesgo para todas las etapas de la planificación y ejecución de planes y proyectos de intervención municipal, así como aumentar la eficiencia del control urbano. Intervenciones de reforzamiento, aseguramiento y protección en los equipamientos e infraestructuras esenciales de soporte para reducir la vulnerabilidad existente. Y junto a esto tenemos unos mapas de localización de los riesgos de acuerdo a movimientos en masa, inundaciones, y inclusive la Secretaría de Seguridad cuenta con un atlas con otro tipo de amenazas. La generación de una oferta de vivienda segura y saludable, para lo cual se requiere definir mecanismos de gestión y financiamiento de suelo y vivienda bajo esquemas de corresponsabilidad público-privada y mecanismos de la economía social y solidaria. Tenemos una herramienta importante en nuestra Constitución y en el COTAD que nos permitiría determinar proyectos municipales de prioridad, como son los de vivienda. Se requiere normar parámetros de hábitat de vivienda para la sustentabilidad ambiental de los proyectos de vivienda y la configuración de barrios con dotación de equipamientos y servicios de diferentes escalas. Controlar la proliferación de más asentamientos informales e incentivar la oferta de vivienda recuperada o nueva en áreas de conservación patrimonial, redesarrollo y renovación
mejoramiento integral del hábitat y la vivienda en barrios en proceso de consolidación. La potencialización del patrimonio edificado, planeamiento y gestión territorial para, como lo mencionaba antes, generar una oferta de vivienda en áreas patrimoniales, incentivar eso, consolidar el espacio público seguro, conectado y de calidad, mejorar la conectividad y accesibilidad de las áreas patrimoniales con el entorno urbano, es decir, que no sean espacios públicos que funcionen como islas, sino que tengan un alcance de red. Equilibrar la dotación de equipamientos y servicios a fin de asegurar la afluencia de usuarios diurnos y nocturnos y armonizar los requerimientos de centralidad con los del hábitat sano y saludable para la población residente. Finalmente, un mejoramiento ambiental y de percepción, sistemas de seguridad comunitaria y vigilancia, redes de servicios y sistemas contra incendio, hábitos y comportamiento. Cuarto elemento corresponde a la red distrital de movilidad, conectividad y accesibilidad, que involucra la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito como nodo internacional y nacional de transporte de personas y carga, pero también al interior de la ciudad de parroquias urbanas, la puesta en funcionamiento del Metro de Quito como eje central de transporte público masivo urbano, pero que se lo concibe, y el alcalde ha hecho énfasis en esto, como un sistema integrado, no solamente el metro, un sistema integrado de transporte que incorpora los demás sistemas de BRT y alimentadores. La optimización de la red vial arterial del DMQ en función de la demanda de conectividad y accesibilidad a escala DMQ regional y nacional. Y mejorar las condiciones físicas para la movilidad no motorizada, peatonal, bicicleta y otros. El quinto elemento corresponde a fortalecer el sistema de centralidades urbanas y rurales. Las intervenciones en espacio público acompañan a este elemento, la dotación de equipamientos sociales y consolidación de usos residenciales, la conectividad entre centralidades, no solamente mirarlas aisladamente, sino nuevamente como una red, mediante la construcción del Metro de Quito, el sistema integrado de transporte público, pero también las redes de la movilidad no motorizada, principalmente que articulan centralidades barriales. Centralidades productivas estratégicas para el fortalecimiento de encadenamientos productivos internacionales y regionales y consolidación de centralidades sectoriales y rurales en función de las demandas y potencialidades de barrios y sectores o áreas rurales atendidas. Un último elemento es la red distrital de espacios públicos, que se lo concibe como un sistema compuesto por espacios de permanencia, plazas, plazoletas y de transición, y en eso las políticas de vivienda también consideran que los proyectos deberían incorporar elementos a la red de espacio público, vías, andenes, escalinatas, puentes, énfasis en criterios de escala, continuidad y conectividad para aprovechar la capacidad de estructurar mejor de lo que tenemos hoy el territorio y soportar modalidades de movilidad no motorizada. Estándares de calidad formal y funcional para la provisión y habilitación como referentes para la consolidación de la identidad local y sentido de pertenencia, es decir, no solamente crear espacios con lo físico, sino también lograr que la gente identifique a su centralidad y la fortalezca con actividades. Criterios de seguridad ciudadana en el diseño a través del control visual, los vigilantes naturales, pero también iluminación, circulación y enmarcación con usos mixtos. La red distrital de áreas verdes, que también es complemento del elemento anterior, concibe al sistema de áreas verdes como interconectadas con funciones recreacionales y ecológicas. Intercalar también los espacios construidos con espacios naturales utilizando los recursos geográficos, ecológicos y paisajísticos. Busca conservar las unidades ecológicas que aún se mantienen y reducir los impactos ambientales negativos sobre los hábitats adyacentes al suelo urbano y urbanizable. Facilitar la movilidad de la fauna sensible a fragmentación de su hábitat entre las áreas de conservación ecológica ubicadas fuera de los límites de las zonas de uso urbano y urbanizado. Acompaña a esto los instrumentos de planeamiento y gestión territorial que buscan hacer realidad todos aquellos lineamientos planteados en los elementos anteriores y conciben una implementación de una política distrital de gestión territorial y de suelo soportada
en un principio constitucional que es el reparto equitativo de las cargas y los beneficios. Adecuarse al marco normativo del ordenamiento territorial, transformar la normativa urbanística en un instrumento que contribuya al financiamiento del desarrollo territorial mediante la participación de rentas generadas por la acción pública y que no sea solamente una normativa que busque el desarrollo lote a lote. Apoyar y soportar la ejecución oportuna, eficaz y eficiente de los programas y proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial, reduciendo los costos de adquisición de suelo. Reorientar la gestión urbana pública y privada hacia la realización de actuaciones urbanas integrales de alto impacto sobre el territorio y finalmente fortalecer la capacidad de la gestión pública y la gestión público-privada para formular y desarrollar una política de gestión territorial y de suelo basada en la coordinación y complementariedad. Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias. Sí, Fernando, si es que puedes acercarte acá, por favor, para que no se escape. Bueno, estamos con el tiempo bastante bien, son las 1:20 de la tarde, tenemos un corto tiempo como para escuchar preguntas, cortas reflexiones si les parece, y luego de eso pasaríamos al almuerzo. Para posteriormente, a las 3 de la tarde, volveríamos nuevamente acá a escuchar dos charlas. En realidad es una charla más una pequeña presentación de la Fundación Bienestar para que ustedes, aquellos que no conocen qué hace la Fundación, pasaremos un corto video, ampliaremos lo último que se ha hecho en el último año y medio que no consta en el video, para que ustedes conozcan qué hacemos por las buenas vecindades, que son temas muy apegados a lo que hemos visto el día de hoy. Luego de eso, a las 3:30, escucharemos la última charla por uno de los expositores colombianos, quien va a compartir su charla con dos expositores adicionales. Así es la cosa, ¿no? Sí, o sea, vamos a escuchar a 3 expositores colombianos que compartirán una misma charla, llamemos así. Vamos a hablar justamente sobre el mejoramiento integral de barrios, que creo que esa es la parte final que nos está faltando, y vamos a ver cómo lo manejaron en la parte social y en la parte de comunicación. Entonces creo que con eso tenemos un programa completo, al menos en esta primera etapa de asistencia técnica. Bien, dejaría la palabra a ustedes. ¿Alguien quiere intervenir, por favor?